En este canal solemos hablar de cartas, de colecciones, de ilustradores, de ese mundo que tanto nos apasiona. Pero hoy quiero hacer algo distinto, diferente, porque hay historias que no coleccionas en una carpeta. Hay historias que se te quedan en la cabeza y a veces también en el pecho. Si creciste con Naruto, ya sabes a lo que me refiero. Quiero mostrarte algunas ilustraciones del manga de Naruto que se quedaron conmigo. No tanto por lo bien que están dibujadas, sino por todo lo que cuentan sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Porque, aunque hoy no estemos hablando del TCG, esto también va de arte y de colección. Al final, de eso se trata este canal. Pero antes de mostrarte estas imágenes que aún me remueven por dentro, déjame decirte algo muy importante. Todo esto que ves ha salido de la cabeza y las manos de Masashi Kishimoto, mi padre, el creador de Naruto. Un tipo que, con su historia, su arte y sus personajes, no solo construyó un universo, también emocionó a millones de personas, a mí entre ellos y probablemente a ti también. Lo curioso es que sus ilustraciones no son perfectas, a veces los trazos son irregulares, los fondos sencillos, pero ahí está la magia. Porque no dibujaba para impresionar, dibujaba para conectar con nosotros. Y cada línea tiene una intención, cada mirada, cada postura, te dice algo que te hace suspirar por cada momento. Así que, con todo el respeto y la emoción de un fan que creció con esto, quiero mostrarte las ilustraciones del manga de Naruto que más voy a dejar. En mí y en muchos otros. No por lo bien hechas que están, aunque lo están, sino por lo que despiertan al verlas. Si alguna vez te sentiste perdido, solo, con el corazón lleno de cosas que no sabes cómo explicar, estas viñetas también pueden ser tuyas. Empezamos con una imagen que para mí no solo cierra una historia, también sana una herida. Naruto y Sasuke tras la batalla final. Naruto y Sasuke tumbados, sin brazos, sangrando, pero también sonriendo. Para muchos es solo el final de una pelea, pero para mí es el cierre de la herida emocional más profunda de todo el manga. Estos dos no eran solo rivales, eran la encarnación de dos caminos, uno que buscaba ser aceptado y otro que huyó de todo. Y después de años de perseguirse, gritarse, golpearse y salvarse, solo les quedaba esto, quedarse callados y entenderse. Lo que me mata de esta imagen es que no hay técnica, no hay flashback, no hay palabras, solo dos amigos que por fin dejan de luchar con el mundo, y sobre todo entre ellos. Es la escena más dolorosa porque no gana nadie, pero ambos dejan de perder. No sé si alguna vez te ha pasado esto, esa discusión con alguien que quieres y que termina sin un ganador, pero con una paz que realmente no sabías que necesitabas. Pero para entender realmente cuánto significa este final, hay que mirar cómo empezó todo. En esta ilustración tenemos a Naruto de niño, sentado solo en Ichiraku, comiendo ramen, una escena que aparece varias veces, y sin embargo, muchas de esas veces la pasamos por alto. Pero si te detienes, si la miras con el corazón, te das cuenta de que es una de las imágenes más tristes y más reales de todo el manga. No hay lágrimas, no hay lluvia dramática, no hay frases impactantes tampoco, solo él, comiendo solo, como siempre. Y eso es lo que más duele, esa soledad que no se grita porque se volvió costumbre. Naruto no está solo por un día, está solo desde siempre. Y esa pequeña sonrisa que tiene no es porque esté feliz, es porque por un rato puede ser un niño cualquiera. Sentarse, comer y no sentirse juzgado. En ese lugar no era un Jinchuriki, no era el chico extraño, solo era un simple cliente, un niño al que le servían ramen caliente con una sonrisa, y eso, para alguien que no ha tenido nada, lo es todo. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez un lugar así, un rincón donde nadie nos pedía explicaciones, donde podíamos respirar sin preocuparnos por nada. Tal vez era un parque, una habitación, una canción, un videojuego, hasta un simple cuaderno. Esta imagen no muestra acción, no muestra poder, pero muestra verdad, y por eso es tan fuerte. Porque realmente todos fuimos Naruto alguna vez, todos supimos lo que es intentar parecer felices cuando por dentro solo queríamos que alguien se sentara contigo. Y quizás por eso Ichiraku no solo era un restaurante, es el primer lugar donde Naruto fue tratado con dignidad, donde empezaba, sin saberlo, a reconstruirse. Con el tiempo, esa soledad no desapareció, pero empezó a llenarse de rostros, de vínculos, de esas palabras que poco a poco te empiezan a curar, como esta, que vino de la persona que más esperó y menos tuvo. Minato, su padre. No estuvo durante su infancia, no lo vio crecer, tampoco compartió días con él, pero en esta escena lo ve y le dice algo que Naruto había necesitado oír toda su vida. Gracias por haber nacido. No fue una gran charla, no hubo discursos ni enseñanzas, solo una frase, y fue suficiente.
Porque hay heridas que no necesitan explicaciones ni disculpas. Solo necesitan reconocimiento. Esto me hizo darme cuenta de que a veces lo único que esperas no es ser entendido, sino simplemente reconocido. Saber que estás ahí y que alguien lo nota. Pero no todo reconocimiento llega de quien te dio la vida. A veces las personas que más te marcan son aquellas que eligieron quedarse, como maestros, como guías, como Jiraiya. Y es que hay vínculos que no necesitan sangre para ser familia. Jiraiya no era su padre, pero fue quien lo guió, lo sostuvo y lo eligió. En esta ilustración de la muerte de Jiraiya es dura, cruel, incluso se le ve caer al fondo del mar, solo, en silencio, y con él se hunde una era. No hay batalla grandiosa, ni explosión final, solo su cuerpo desapareciendo, y la tinta de su última historia deshaciéndose bajo el agua. Y lo que más me golpea no es que muera, es cómo muere, porque no se despide, no pide ayuda, solo acepta que su tiempo acabó, con la esperanza y la fe de que su alumno, su legado, hará lo que él no pudo. Jiraiya fue muchas cosas, torpe, despistado, un poco bruto, pero también fue sabio, firme y profundamente humano. Fue maestro, sí, pero fue más que eso. Fue la primera figura adulta que creyó en Naruto sin condiciones. No por lo que podía llegar a ser, sino por lo que ya era. Lo increíble es que nunca lo dijo con palabras, lo demostró con tiempo, con paciencia, con cariño mal disimulado, pero con cariño. Esa imagen, esa caída es más que una muerte, es el cierre de una generación que luchó, que se equivocó, pero que sembró algo mucho mejor. Cuando leí esta escena por primera vez me dolió, pero no entendí del todo qué significaba. Con los años lo vi distinto, porque todos tenemos a alguien así, que ya no está, pero que dejó algo en nosotros que no se borra. Un gesto, una frase, una manera de vivir, un recuerdo que sin darte cuenta te acompaña cada día. La muerte de Jiraiya no fue épica, fue real, y por eso aún duele. Justo antes de partir, Iruka le deja una carta. No contiene estrategias ni técnicas secretas, no hay consejos de combate tampoco. Solo hay palabras, palabras reales. Eres como un hermano para mí, como un hijo. Y al leerla, Naruto se detiene, baja la mirada y llora. No como ninja, no como héroe, como lo que siempre fue por dentro. Un niño que necesitaba ser amado. Ese momento es tan sencillo, tan potente, porque Naruto ha sido reconocido 1000 veces por lo que ha hecho, por lo que ha soportado, por lo que ha logrado. Pero esta carta lo reconoce por lo que es. Iruka fue el primero en mirarlo sin miedo, en decir su nombre sin odio, en ponerle la mano en el hombro cuando el resto de la aldea lo evitaba. Y ahora, cuando todos ven a Naruto el Salvador, él lo sigue viendo como aquel niño que se sentaba solo en clase. Y ahí está el valor de esta ilustración. Iruka fue quien lo protegió cuando nadie lo hacía, y ahora es Naruto quien protege a todos. Pero en el fondo, en el profundo fondo, todavía necesitaba escuchar esas palabras. Esa carta no solo emociona, lo reconcilia con su origen, con ese pequeño que muchos ignoraron, y esa pequeña lágrima no es de tristeza, es de alivio. A veces basta con eso, con saber que alguien estuvo desde el principio, que alguien no te eligió por lo que podría ser, sino por lo que ya era. Y por eso esta escena es tan poderosa, porque Iruka no le dio una orden, le dio un hogar. Por último, tenemos esta ilustración que después de tanto, por fin Naruto vuelve de una de las batallas más duras de su vida. Acaba de enfrentarse a Pain, de proteger la aldea, de demostrar que todo lo que aprendió sirvió. Pero él no busca aplausos, solo camina, agotado, silencioso, y entonces pasa algo que nunca había ocurrido antes. La aldea entera lo espera. Se hace el silencio y alguien grita su nombre, luego otro, y sin darse cuenta, todos lo rodean, lo levantan, y ese gesto, simple pero poderoso, no es solo una celebración, es una reparación. Es la aldea diciendo, nos hemos equivocado contigo, y Naruto solo sonríe. No reprocha, no exige nada, solo recibe ese cariño. Por primera vez lo está recibiendo. Si recuerdas el primer capítulo, sabes lo que significa esto. Aquel niño ignorado, burlado, el que nadie quería cerca. Ahora es el centro de todos. No por fama ni por escándalo, por simple y ganado respeto. Y ahí entendí algo. Naruto nunca luchó para que lo aceptara. Luchó para que nadie tuviera que sentirse como él se sintió. ¿Te ha pasado que te reconozcan cuando ya no lo esperabas? Cuando ya te habías rendido en esa idea de que nadie vería lo que haces. Esta ilustración no es solo gloria. Esta ilustración es sobre justicia emocional, sobre merecer amor sin tener que pedirlo a gritos. Y ese tal vez es el primer momento donde Naruto no necesitaba demostrar nada. Lo bonito de Naruto no es solo su historia, es lo que nos despertó por dentro. Porque estas ilustraciones no solo nos contaron algo, nos hicieron sentir parte de algo más grande. Y si alguna vez te sentiste reflejado en una de estas páginas o de capítulos del anime, si alguna escena te abrazó
cuando lo necesitabas, entonces sabes que este manga también fue un refugio. Me encantaría saber cuál fue esa ilustración que todavía guardas contigo, esa que no necesitas volver a ver. Si este tipo de vídeo te gustó, si quieres que sigamos recordando, explorando y hablando de anime desde el lado más personal, dime, porque hay tantas escenas, tantos personajes, tantas emociones que merecen totalmente ser contadas. Soy Cobita, gracias por compartir este rato conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.